Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece el maestro Alfredo Jalife y nos revela que pues básicamente Europa fue la sacrificada en este conflicto entre Rusia y Ucrania y cuidado con una ucranización en México y que pues prácticamente hay un giro económico hacia China y que pues básicamente se viene un orden mundial tripolar. Veamos de qué se trata y qué nos dice el maestro Alfredo Jalife y ahorita comentamos, ¿por qué no? Las diversas globalizaciones financiera, económica, petrolera, cibernética, ¿qué tan relacionadas están entre sí? Bueno, siempre están. La globalización es un modelo que, acuérdense, yo impartí la clase de globalización muchos años en la UNAM, en posgrado. No crean, Jalife sabe mucho. Pues, esa clase impartía. Les estoy resumiendo 20 años de impartir clases. Obviamente es un tema que conozco, al menos me lo admiten en Alemania y en la Unión Europea me dieron la cátedra UNESCO precisamente para hablar de globalización, porque en Televisa me tenían prohibido hablar de globalización cuando yo colaboré ahí en el programa internacional que tenía, creo que se llamaba ECO, ¿no? Su época más o menos aceptable. Entonces yo me dedicaba a hablar de cosas internacionales, no me metía a lo local. Y además si me lo hubieran permitido. Pero me acuerdo alguien llegó y me dice, no vayas a hablar de globalización, está prohibido. Ya la censura desde 1991, imagínense. Estamos hace 30 años. Entonces, cuando se cae el muro, cuando se disuelve la URSS, su competidor era ideológico, era el comunismo. Ya no tenía competidor. Entonces Estados Unidos impone con Clinton, hay escritos de Nicholas Christophen buenísimos en el New York Times sobre Clinton, cómo a Clinton lo seducen los financieros de Wall Street para imponer el modelo de la globalización. Ustedes saben, la palabra global viene de la aldea global de Marshall McLuhan. Yo impartía conferencias sobre Marshall McLuhan en la Embajada de Canadá. Entonces Marshall McLuhan tenía un libro que se llamaba, me acuerdo, fue en la época de los 70, más o menos en los 70, se llamaba La Aldea Global, de ahí viene la palabra global. Pero Marshall McLuhan la planteó a nivel de comunicación. Y obviamente luego ya la adopta Estados Unidos como modelo económico y más les convino como financiero. Y ahí teníamos derivadas. En lo económico pues ahí entraba lo petrolero, lo mercantil, lo cibernético, pero todas son una. Luego ya podemos decir que se empiezan a variar. Bueno, yo que leo mucho a los chinos, ellos les hablan la globalización económica, no es la financiera. Cuando ustedes escuchan hablar de Estados Unidos sobre la materia de la globalización, bueno, al mismo Larry Fink de BlackRock, están hablando de la globalización financierista. Muy bien, otra. Siguiente pregunta. Justo aquí en el chat la acaban de poner. ¿Cómo sería el Internet en un mundo desglobalizado? Balcanizado. Así de fácil. Eso ya lo habíamos previsto, íbamos a la balcanización digitálica. Ya la Unión Europea, tengo muchos artículos, pueden consultar, la balcanización digitálica, ya no estaba siguiendo al GAFAM. Ya saben, el GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Ya se había dado ahí una ruptura intraatlántica. O atlantista, si les gusta esa más, y ya no se diga con China y Rusia. Entonces, ya, sí, yo veo ya balcanizaciones, abiertamente se los digo. Todo lo que sí, vean, mi axioma que me atreví a enunciar desde el 2020, oigan, estamos hablando de 22 años. Digo, no es fácil. Yo tengo un grave defecto, lo tengo que reconocer, me adelanto demasiado. En serio se los digo, sufro por eso, no crean que me gusta mucho. Entonces, y ya se dio, lo que no se globaliza, pues se balcaniza. Y hoy más que nunca tenemos un mundo biosférico, la biosfera
de Vernadsky está fracturada. Curiosamente, en su tierra natal, en Ucrania, y donde dio clases, donde lanza su gran concepto de la biosfera, que es en la universidad, no, en la Facultad de Química o Instituto de Geoquímica de Moscú. Era un genio, Vernadsky. Para que vean que a mí sí me duele lo que está pasando en Ucrania. Para mí es una guerra civil. Y ya olvídense de la propaganda barata. Bueno, ¿qué más, Giselita? Entonces vamos a tener balcanizaciones en todos los rubros, en todos. Síguele. Siguiente pregunta. Si BlackRock es propiedad de la familia más poderosa del mundo, ¿por qué declaran el fin de la globalización si ellos son los que la promueven? Bueno, porque ya perdió en Ucrania, ya estamos viendo en Ucrania la desdolarización. Yo creo que ahí no pensaron en el efecto boomerang. Las sanciones que así les llamó Biden catastrofistas contra Rusia no surtieron efecto. Sí surtieron efecto los primeros días. El rublo se desplomó 30%, ¿se acuerdan? También cayó la bolsa de Moscú, etcétera. Pero hoy vean, hoy ya recuperó 20% el rublo. Y se puede volver una moneda muy fuerte, porque hoy Vladimir Putin está exigiendo que le paguen en rublos. Bueno, a los países hostiles, así les llamó. Ya tiene su lista. Así de sencillo. Entonces, ese mundo... Acuérdense, ¿dónde ganan los Rothschild? Rothschild en alemán. Yo se lo pregunté a un general israelí, que era de la familia Rothschild. Acuérdense, yo concurrí a las charlas de paz con notables, así nos llamaron, del mundo árabe. Yo fui un convocado por el presidente Fernández de República Dominicana y llegaron muchos israelíes. Nosotros somos civilizados. Y ahí precisamente charlé con este general, le pregunté cómo se pronuncia, Rothschild o Rothschild. Me dice, en alemán es Rothschild, es el escudo rojo. Y hay algunos que en inglés dicen Rothschild, como si era child de niño, ¿no? Lo cual es absurdo. Entonces, no, ese mundo, ellos ganan en Waterloo. Pues hay libros fascinantes al respecto. Cuando los dos hermanos jugaban a la bolsa, unos en la bolsa de París y los otros en la bolsa de Londres, y en la mañana estaba ganando Napoleón, pues estaba ganando el lado francés, y en la tarde pues se desploma, ¿no? Cuando pierde Napoleón no llegaron los refuerzos esperados, y ahí se va a las nubes la bolsa de Londres con el otro hermano Rothschild. Es fascinante conocer esa historia. Ahí, a mi juicio, esa es mi muy humilde hipótesis, ahí empieza el predominio de los banqueros Rothschild, que eran 7 hermanos. La siguiente. Siguiente pregunta. ¿Tienes muchas, Gise? Sí, hay varias preguntas. Tenemos cuarto de hora, ¿eh? Ok. Siguiente pregunta. ¿La caída de la globalización podría ser sinónimo de la caída de la civilización occidental? No, para nada. Nunca ha sido sinónimo de civilización la globalización. Occidente, antes de la globalización. Bueno, a eso vean, yo les recomiendo un libro, yo me abrevé mucho de él. Bueno, tenía 3 tomos. El gran pensador, el mejor historiador del siglo XIX. Y hasta yo lo pondría en el siglo XX, que es Eric Hobsbawm. Hobsbawm se escribe, a ver, para que no me equivoque, Hobsbawm, Hobsbaum. Era israelí, egipcio, británico. Cuando el mundo se viene abajo en 2008, nada menos que George Soros fue a consultar a Eric Hobsbawm. Genio, así, un historiador fuera de serie. Yo abrevé mucho de sus 3 libros sobre el siglo XIX, uno sobre el capitalismo, y ahí habla de la primera globalización. Obviamente se refería a la globalización capitalista, industrial. Eso es importante entender. Ahora, por ejemplo, muchos hablan que se cae esta globalización. Bueno, la primera globalización muere con la Primera Guerra Mundial. Ya la Segunda Guerra Mundial no pudo proponerla y entramos al mundo bipolar entre la URSS y Estados Unidos. Cuando se cae la URSS, entonces ahí surge esta nueva globalización que ya
de facto, la globalización financierista ya decretaron su muerte, pues nada menos que BlackRock. Entonces, y yo diría que Occidente es mucho más que sus modelos economicistas o financieristas. Para mí Occidente es el renacentismo, es Italia, esa es la civilización. Ahora, hay que tener en cuenta esto, siempre yo he tenido discusiones fuertes con mis amigos que creen que saben de globalización, y al final tengo que decir, oye, perdóname, yo doy clases de globalización, ¿qué me estás diciendo? Se ponen a discutir y no conocen el tema, pero son mis amigos, nos perdonamos nuestros pecados. Le comentaba a uno que es muy sagaz, y me decía, es que la globalización viene desde atrás. Bueno, la ruta de la seda no era globalización, era un regionalismo. Incluso a mí me tocó ver las terracotas en la ciudad de Xi'an, que estaba conectada, que es una ciudad que tiene una gran cultura islámica en China, Xi'an, X-I-A-N, que estaba conectada sobre todo con Irán en aquel momento, bueno, con toda Asia Central, con Irán, toda Asia Central, y llegaba hasta Italia prodigiosamente, pero no era la globalización, etcétera. Yo diría que la globalización vive, luego muere y muere con las nuevas tecnologías. Eso siempre se ha dado, al menos es lo que hemos visto de las globalizaciones, bueno, de la globalización previa. No es la tesis de Hobson. Alguien puede salir ahí que tiene formación económica y es muy respetable. Yo también fui adicto a los ciclos de Kondratiev. Sí, uno puede empalmar los ciclos de Kondratiev con la globalización. El problema de los ciclos de Kondratiev pueden ser locales, regionales o globales. Fíjense qué interesante. Entonces hay que saberlos diferenciar. Si uno no lo sabe diferenciar, se desfasa, ¿eh? Bueno, o se desincroniza, que es peor. La siguiente, que viene siendo lo mismo. La siguiente, Giselita. Ya tenemos 10 minutos. Siguiente pregunta. ¿Alcanzamos a 10 minutos o hasta va a faltar tiempo? Pues sí, ahorita englobamos algunas. Bueno. Ok. El mundo se dividirá en bloques comerciales, es decir, pronostica el bloque de Estados Unidos y sus aliados y el de Rusia y China con sus aliados. Sí. Y muy similar la pregunta, ¿qué tipo de relaciones económicas internacionales vamos a ver sin la globalización? Mira, entre Estados Unidos y Rusia directamente ya están muy dañadas. En estos 2 días hemos visto que se han deslindado Macron, el presidente de Francia, como Olaf Scholz de Alemania. No estuvieron de acuerdo con las invectivas. Acuérdense que yo no voy a entrar a esos juegos, ya se los dije de entrada. No voy a participar, porque yo estoy a favor de que ya se arregle el asunto de Ucrania. Incluso lo he dicho, fue una guerra que nunca debió haber sucedido. En China abiertamente acusan a Biden de haber sido el instigador. No me voy a meter a eso, ya. Aquí no estamos en un tribunal, estamos analizando, ni tampoco estoy psicoanalizando para ver cómo está el estado de salud mental de Biden o de su hijo Hunter, etc., y su laptop. Me quiero enfocar a lo principal y a datos duros. Macron se deslinda de las invectivas de Biden que profirió en Varsovia, donde no solamente dice que, bueno, ya había dicho que Biden es un criminal de guerra, luego lo tildó de carnicero y luego pidió un cambio de régimen. Bueno, ya hasta Lapid, que es el canciller israelí, dijo, eso lo deciden los rusos. Y eso ustedes lo saben, Israel es el aliado predilecto de Estados Unidos. Entonces, y estando Blinken en una reunión que tuvieron aquí que le llaman la cumbre de guerra, no me quiero meter sobre ello, si hay oportunidad la abordamos, pero ya hubieron 3 importantes aliados de Estados Unidos, y los 3 con armas nucleares, que se deslindan de sus declaraciones, que, lo digo, pusieron al mundo al borde del precipicio, que este precipicio nada más podría ser nuclear, que estén muy cuidadosos. Yo festejo mucho que se hayan deslindado
el presidente Macron, porque además tiene miedo Macron de perder las elecciones el 10 de abril. Es decir, puede haber una resaca o un efecto boomerang en donde los franceses voten por esta alianza inédita, que no es de corte ideológico, izquierda-derecha, es más geopolítico. Ustedes se dan cuenta que Marine Le Pen, que le llaman que es de extrema derecha, pues está aliada hoy en lo mismo. Los dos critican a la OTAN, y me estoy refiriendo a Jean-Luc Mélenchon, que no puede haber más izquierda en Francia que ella. Pero aquí ya quedan caducos. Esa dicotomía izquierda-derecha es muy añeja. Ya es del siglo XIX, XX, XVIII. Ya dio de sí. Hoy, vean, si nos vamos realmente, estamos viendo que hay una dicotomía geoestratégica, una dicotomía geopolítica. Y no importa si uno es de izquierda y derecha, pues van a estar en un bando o en el otro bando. Y eso es muy importante señalarlo. Y luego también Olaf Scholz festejó mucho, y ya no se diga igual lo que hizo Lapid, el secretario de Relaciones, o ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Y ustedes vean, se los digo abiertamente, yo soy muy crítico en esto. La prensa israelí, con su diáspora, lo que se conoce, sus sayanim, así se escribe, S-A-Y-A-N-I-M, ya saben qué, sus goyim también, toda esa prensa antirrusa furibunda, furibunda. Bueno, yo que leo el Haaretz diario y The Times of Israel, hombre, olvídese. Bueno, tampoco me voy a meter a eso, pero sí voy a la política, a la real política. Tanto Bennett, el primer ministro de Israel, como el ex primer ministro de Netanyahu, dijeron: nosotros no tenemos que meternos en ese lío, somos neutrales. ¿Por qué? Porque en Ucrania existen, no se sabe cuántos hay, depende de quién haga la estadística, entre 100,000 a 200,000 de origen israelí. Zelensky mismo, excomediante, es de origen israelí. Entonces, como algunos sectores hicieron de él, recurrieron a los mitos de Israel. Uno de ellos se llama el Masada, es importante que lo sepan. Esto fue después de Herodoto es el historiador, Herodes, 70 años después de Herodes, en la vieja Palestina, en la antigua Palestina, no se rinden los israelíes en una colina que se llama Masada ante los romanos, y ahí empieza su gran diáspora. Bueno, es parte de su diáspora. Hay que conocer también la historia de todos los países y pueblos de esa región. Entonces, como que Zelensky usó mucho ese síndrome Masada frente a tampoco quiero dar, porque hoy uno dice invasión, ya te metiste en un problema. Metes operación especial, también ya te metiste en otro lío. Yo por eso le llamé guerra civil, porque para mí sí lo es, y lo puedo demostrar, entre el conflicto de Ucrania. Entonces, ahí eso también hay que tomarlo en cuenta. Y hoy estamos ante una situación, naturalmente, pues yo la estoy viendo, de balcanización de Ucrania, si es que no llegan a un acuerdo. Entonces, la prensa era muy... La prensa israelí, tanto al interior como al exterior, toda su diáspora, con sus sayanim y sus goyim, estaban en contra de Vladimir Putin. Lo que pasa es que se olvidan que el 20% mínimo en Israel, pues hablan ruso. Hasta hubo una manifestación a favor de Putin en Jerusalén. Yo cuando la leí dije, o en Tel Aviv fue, cuando la vi dije, oye, estoy viendo bien. Apagué la computadora, aunque no lo crean, la volví a encender y venía lo mismo. Digo, bueno, entonces no estoy viendo alucinaciones. Digo, hay que saber, hay que matizar, porque si no uno se clava a locas y hace el ridículo después. Bueno, la siguiente, Giselita. Pero sí contesté, ¿no? Sí, bueno. Justo relacionado a lo que se te preguntaba. De consolidarse estos bloques en la desglobalización, regionalismos, ¿es posible la inclusión de la ruta de la seda en un comercio con Estados Unidos y con Europa? No, con Estados Unidos ya no lo veo,
Yo creo que ahí, con la Unión Europea tiene que repensar muy bien. Yo estoy viendo un bloque de la anglósfera, ese sí, ese de facto, lo que le llaman los chinos los 5 ojos, donde tienen todo su espionaje, que además viene en echelon. Ahorita les digo cómo se escribe, echelon, Echelon, que es en francés, quiere decir escala. Ahí bien, búsquenlo, aquellos que quieran saber, que obviamente es la anglósfera, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Muchos van a decir, México está ahí porque somos aliados de Estados Unidos y Canadá, que forman parte de la OTAN, o porque somos aliados del Comando Norte, o porque somos aliados del TEMEC. I don't know, no me metan en líos. Pero sí voy a hacer un ensayo sobre la otanización de México. Ustedes vieron las reacciones en estos días, ¿no? Todo lo que dijo William Barr, exfiscal de Trump, todo lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, todo lo que dijo el comandante, válgase la redundancia, o el jefe, vamos a ponerlo así, del Comando Norte en Estados Unidos. Cuidado, cuidado. Cuidado con una ucranización de México. Bueno, entonces sí hay bloques, los estamos viendo. De facto, la ruta de la seda, pues implica a la ASEAN, 10, a África. Fíjense lo que hizo el canciller chino, ya se fue a la India, ya la visitó. Y luego Lavrov fue detrás de él. India es clave, ustedes lo saben, y aquí antes que nadie la pusimos en relieve. Y luego ya se reunió con los representantes de 1.800 millones de musulmanes. Me llamó la atención que pusieran 54, según la Organización de Estados Islámicos hablan de 57. Le voy a preguntar a los amigos chinos de dónde pusieron los otros 3, o están tomando en consideración a 3 países que son pro Estados Unidos a morir. No lo sé. Acuérdense, esos errores no lo son, pero si la Organización de Estados Islámicos o la Conferencia Internacional Islámica, la Conferencia de Organización Islámica, se conoce, habla de 57 países y 1.800 millones. Y en China el canciller habla de 54 países. Bueno, aquí algo pasó con esos 3. Ahí hay un chanfle. A esos niveles no se equivocan. Bueno, entonces eso hay que tenerlo bien. Igual está África, la mayor parte de los 1.200 millones de África no jalaron con Estados Unidos, hay que decirlo abiertamente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que ver cómo se reconfigura. Yo lo pondría, es muy buena pregunta, yo lo mantendría a nivel de matrices. Hay matrices. Y alrededor de las matrices se pueden agregar unos o se pueden salir otros. Así de fácil. ¿A quién tenemos como matriz operativa? Estamos viendo a Rusia, a China, más sus aliados, ya sean de circunstancia o reales. Bueno, y del otro lado, ¿qué estamos viendo? Igual, Estados Unidos, OTAN, Unión Europea. Ahora, estoy viendo que la Unión Europea se está deslindando, como que no les gustó, están viendo que son los sacrificados del juego. Oigan, cuando ven ustedes que 2 países del tamaño de Francia, con Macron, que es la única potencia continental de la Unión Europea, que tiene, no sé, 250 bombas nucleares, Alemania, que es la principal potencia geoeconómica de la Unión Europea, se deslindan de las declaraciones de Biden en Varsovia, quiere decir que hay algo, ¿eh? Entonces, hay que irse con mucho cuidado. Pero sí, yo creo que es más fácil si ustedes ponen las matrices operativas de lo que yo llamo la balcanización o el nuevo orden bipolar regional de bloques, y ya ustedes pueden ir agregando o quitando países. Muy bien. Ya tenemos una más y nos vamos, o 2. ¿Cuántas tienes, Celita? 2 más. Bueno, adelante.
Ok, siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿el traslado masivo de capitales desde Londres y Nueva York hacia Hong Kong es otro indicio claro del fin de la globalización tal y como la conocemos? Y muy pegada esa pregunta, ¿se puede decir que el centro de gravedad de la economía va a ser Asia? Mira, yo lo mantengo, primero que nada, ese traslado a Hong Kong, yo no lo estoy viendo como tal, HSBC quería mudarse a Hong Kong como sede, además ellos vienen de ahí, ustedes lo saben, de las dos guerras del opio, incluso por eso se llama así, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Yo no estoy viendo ese traslado masivo, y menos ahora que ya pertenece a China, porque así como Estados Unidos embargó todos los activos de Rusia, y no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando, bueno, Rusia tiene 650 mil millones de dólares de reserva, pero sí le embargan de facto por Estados Unidos más de 300 mil millones de dólares. Se puede dar lo mismo en Hong Kong. Yo ahí tengo, habría que ver qué fuente, quien te hizo la pregunta, de dónde obtuvo esa fuente, pero yo la dudo, con mucho escepticismo. Al revés, yo estoy viendo un traslado que va a venir a Wall Street, incluso salirse hasta de la Unión Europea, de ese tamaño. Bueno, y la otra, ¿cuál era? Ese me hiciste 2 en una. Sí, siguiente pregunta. ¿Se puede decir que el centro de gravedad de la economía va a ser... No, bueno, podemos decir que hay un shifting, me gusta esa palabra, un shifting, un giro de la economía mundo, abusando del concepto de sistema mundo de Manuel Wallerstein, hacia Asia, que es la región más próspera hoy del mundo. Eso sí. Pero a nivel geoestratégico, yo insisto, el mundo sigue siendo tripolar. Estados Unidos, Rusia, China. Hoy Medvedev salió, bueno, él hizo una entrevista a Russia Today y a Sputnik, habla ya de la India. Y por algo Rusia está empujando a India como parte del nuevo orden mundial. Bueno, si es así, no me voy a meter esa discusión, un día lo abordaremos, si es tripolar o tetrapolar. Bueno, es todo un concepto. Vean, que los rusos se estén metiendo a India en el juego del nuevo orden mundial, que no le está dando juego a Estados Unidos, ni la anglósfera. Entonces, eso también tiene sus bemoles, No es gratuito que el ex presidente y ex primer ministro y hoy vice mandamás del Consejo de Seguridad de Rusia, que es Dmitry Medvedev, lo esté lanzando. Recuerden que Medvedev viene de San Petersburgo, igual que Vladimir Putin, igual que Petruchev. Todo eso hay que conocerlo muy bien. Es decir, el grupo más occidentalista de la Eurasia de Rusia, lo están aislando, como que lo quieren cortar de Europa. Estoy viendo ya que no está dando resultado. Incluso hoy estaba leyendo un artículo de Gideon Rachman, que es un israelí británico, que venía cada rato a visitar a Felipe Calderón en Los Pinos. Él tenía temor de que una guerra prolongada canse, fatigue a Europa y que sobre todo en Alemania surjan ahí le di un término, no lo recuerdo bien, pero un poco despectivo, ¿no? Los no colaboradores, pero sí los que entienden a Rusia. Bueno, ya con eso les está diciendo que si hay un segmento ahorita que está callado en Alemania, que no es ningún secreto, viene desde la Ostpolitik, la política hacia el este, que habían manejado Helmut Schmidt, que había manejado Willy Brandt, el mismo Gerhard Schröder, todos son del Partido Socialdemócrata, que es el que gobierna en coalición con los conservadores y que de cierta manera había aceptado Helmut Kohl de Alemania y también Angela Merkel, aunque ahorita están tildando a Angela Merkel que era una gran
farisea. Bueno, no me voy a meter en esos términos de invectivas. A lo que quiero llegar es de que esto no está decidido todavía. Ya la misma China está diciendo que la gran sacrificada en esta contienda en Ucrania fue Europa, porque estaban arrojando a Ucrania hasta el último soldado ucraniano, no estadounidense. Todas esas cosas hay que irlas viendo. Estamos viendo una dinámica. Ya ven, el 29 y 30 empiezan las charlas presenciales en Estambul entre la parte de Ucrania y de Estados Unidos, y ya la prensa israelí, con la que tiene muy buenas conexiones Zelensky, son sus correligionarios, hoy lo estaba viendo en The Times of Israel, hablan de que sí está dispuesto Zelensky a aceptar la neutralidad de Ucrania. Bueno, entonces, ¿para qué fueron a la guerra? ¿Por qué no la aceptaste antes? Ya no hubiera sido necesaria esta guerra. Pues son los acuerdos de Minsk, el Minsk 1 y Minsk 2. Entonces, como que estoy viendo ya movimiento, una dinámica. De facto, se los digo, yo no estoy a favor de que alguien pierda o gane, pero de facto está aceptando Zelensky las condiciones de Rusia. Incluso darle su autonomía al Donbass. Ustedes saben, ahí está Donetsk y ¿qué? Luhansk, ¿no? Luhansk, que ya son repúblicas independientes. Y hay que ver también si acepta el nuevo estatuto de Crimea. Realmente no tiene mucho margen de maniobra. Bueno, ustedes leen la prensa favorable a Zelensky. Yo acabo de estar en un restaurante, no quiero decir el nombre, conozco hasta el dueño, quién es el dueño del edificio, etcétera. Subliminalmente, ahí lo vimos, ponían en la pantalla los colores de amarillo y azul de Ucrania. Bueno, que a poco en México vamos a decidir, sobre todo en donde yo fui a cenar esa noche, vamos a decidir la guerra en Ucrania. Bueno, la verdad se pasan nuestros amigos, ¿no? Nuestros primos hermanos, vamos a dejarlo así. Bueno, dejémoslo así. Bueno, ¿ya tienes otra o ya me voy, Giselita? La última. A ver, venga. La última, bueno, hablaste de tardé más en las preguntas y respuestas que en la ponencia. Sí. Bueno, a ver. Bueno, hablaste de la desglobalización y ahora sigue la posglobalización. Y la pregunta es, ¿ahora qué? Sigue otra pregunta. Si los fondos y conglomerados globales que impulsaron esta ideología caerán con la misma, ¿renacerán industrias nacionales con tecnología, manufactura y banca propia? Mira, yo veo que sí vamos a regionalismos, se están dando de facto. Por ejemplo, tienes un México, para tener nuestro ejemplo clásico. Tienes un Temec. A vos nos conviene salirnos del Temec. Además, lo tienes firmado. Nos meteremos en un gran lío. Pero sí estoy viendo que regresan los nacionalismos. Eso sí. Sí, porque la desglobalización, su corolario es los nacionalismos. Y vean, algo muy interesante. Yo lo estuve leyendo. Acuérdense que yo estudié neurolingüística. Y a mí cada palabra tiene un significado. Si no lo tomo hacia la ligera. Y estaba viendo, sobre todo con Larry Fink y sus 10 páginas de BlackRock a sus cuentavientes. No hablan, vean, dicen, el offshore se traslada al onshore. Acuérdense, offshore es fuera de las fronteras, de las costas. Que esa es la globalización, de facto. Y el onshore, pues es las costas de Estados Unidos, que son regionales o nacionales. No se atreve a decir la palabra nacional. Fíjense, hay que estar muy pendientes de esa lingüística o de esa semiótica. Y incluso habla del near onshore. Near onshore, ¿qué es el near onshore? Pues México. Bueno, hasta la próxima. Un placer. Bueno, pues ahí está básicamente el buen Alfredo Jalife, donde nos releva que pues básicamente así están las cosas en esto de la globalización, que ya hay una desglobalización por completo y que podría haber en México una
verdadera ucranización, o sea, que se la puedan aplicar igual a México, pero pues todo está en veremos más adelante, que ya se viene un regionalismo donde al parecer le va a ir bien a México, y pues básicamente se va a dividir el mundo en tres, en lo que viene siendo Rusia, Estados Unidos y China, donde muy favorable para China. Y pues así contando con estas cosas, el buen Alfredo Jalife, y donde la gran crucificada fue Rusia por todos estos sanciones que tienen, pues básicamente Rusia pues le afectó demasiado a lo que viene siendo Europa, tanto así de que pues ya varios países europeos como Hungría y otros van a empezar a pagar el gas de Rusia con rublos, que esto va a fortalecer la moneda y va a ser una de las monedas importantes a nivel mundial, ahí dándose un tiro con Estados Unidos. Así que pues bueno amigos, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía sería completamente fantástico. Isabel Oveje, saludos. Mireya Gutiérrez, saludos. Rosendo Miranda, saludos. José Maldonado, saludos. Lauro C. Ramírez, saludos. Venacio Rodríguez, saludos. Juan José Valencia, saludos. Lalo Chaparro, saludos. Lobo Cibe, saludos. Verónica Araceli, saludos. Gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentarle, darle y compartir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.